Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N favorito de los amantes de las series turcas. Yo soy y estoy aquí para traerles las últimas novedades, los dramas Moon S intensos y los secretos mejor guardados de nuestro universo otomano. Hoy, amigos Muos, tenemos una bomba que va a hacer temblar los cimientos de sus chips favoritos, Asuke Prepu Rense para un vídeo lleno de salseo, teorías y sobre todo, mucha emoción Superíndice 3N. Como ya abrí en el eudo en el título, el tema central de hoy gira en torno a una de las parejas Moon S queridas y a la vez Moon S Polu copyright micas del panorama turco, Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Hablamos de la inolvidable Eda YLDZ y el carisma, Tico Serkan Bolat de Senu con diéresis al Cam. Y es que aunque su relación superíndice 3N sentimental llegó superíndice 3 a su fin hace ya algún tiempo, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N no han dejado de circular. Pero esta vez, la cosa va Moon S ayu de simples habladuras, porque tenemos información superíndice 3N fresca, jugosa y directamente relacionada con sus padres. Antes de que entremos en detalles y les revelemos todos los entresijos de esta supuesta cita secreta, les invito a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Acu encontrar análisis exhaustivos de sus series favoritas, noticias de última hora, entrevistas exclusivas y, por supuesto, los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. No se pierdan nada. Y ahora pongur monos manos a la obra con este bombazo. La historia de Hande y Kerem es de sobra conocida por todos. Se enamoraron en el set de grabación superíndice 3N de Senu con diéresis al Cam, su Kumika traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtieron en una de las parejas Mu, S medio, ticas y queridas de Turquía. Su relación superíndice 3N fue intensa, llena de viajes, muestras de cariño más menos o públicas y miles de fans que son más menos van con su final feliz. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la magia se rompió superíndice 3, y a principios de 2022 anunciaron su separación superíndice 3N. La noticia fue un jarro de agua fría para muchos, que veían en ellos la personificación superíndice 3N del amor de cuento de hadas. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, centrados en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida sentimental. Hande ha sido vinculada con otros actores y empresarios, incluyendo rumores persistentes sobre un posible romance con un conocido actor internacional. Mientras que Kerem también copyright N ha sido visto en compau más menos UA de diferentes mujeres, aunque ninguna relación superíndice 3N ha sido confirmada oficialmente. Pero a pesar de todo, el recuerdo de su amor sigue vivo en el corazón superíndice 3N de muchos, y la esperanza de una reconciliación superíndice 3N nunca se ha apagado del todo. La legión superíndice 3N de fans que los siguen llamando Anker, aún sueña con verlos juntos de nuevo, y cada pequeño más menos o detalle es analizado con lupa en busca de alguna seu más menos al. Y es aquí donde entra en juego esta supuesta cita secreta entre sus padres. Según fuentes cercanas a ambas familias, los padres de Hande y Kerem fueron vistos hace unos días en un conocido restaurante de Estambul, concretamente en el Beyti, famoso por su cocina turca tradicional y un lugar frecuentado por celebridades. Estaban disfrutando de una comida en un ambiente distendido y amigable. ¿Casualidad? Lo dudamos mucho. En este tipo de círculos, nada es completamente aleatorio. Obviamente no tenemos confirmación superíndice 3N oficial de lo que se habla superíndice 3 en esa reunión superíndice 3N, pero las especulaciones no se han hecho esperar. Algunos creen que simplemente se trata de una amistad que perdura a pesar de la ruptura de sus hijos, algo que no será del todo descabellado. Los padres de Hande y Kerem ya se conocían y mantenían una relación superíndice 3N cordial durante el noviazgo de sus hijos, por lo que podría ser una continuación superíndice 3N de esa amistad. Sin embargo, otros apuntan a que podría haber algo Moon S de truth S de este encuentro. ¿Esto intentando allanar el terreno para una posible reconciliación superíndice 3N? ¿Esto actuando como mediadores entre Hande y Kerem? ¿Esto buscando la forma de que sus hijos retomen el contacto de forma amistosa? Las posibilidades son infinitas y la imaginación superíndice 3N de los fans no tiene límites. Lo cierto es que ambos actores han manifestado en alguna ocasión superíndice 3N que mantienen una buena relación superíndice 3N de amistad, a pesar de todo lo ocurrido.
Hande en una entrevista reciente declaró Superíndice 3 que guarda un bonito recuerdo de su tiempo con Kerem y que le desea lo mejor en su vida personal y profesional. Kerem por su parte ha evitado hablar directamente sobre Hande, pero ha dejado entrever que valora la experiencia que compartieron juntos. Y es bien sabido que las familias juegan un papel muy importante en la cultura turca, por lo que la opinión Superíndice 3N y el consejo de los padres suelen ser determinantes en la toma de decisiones importantes. En muchas familias turcas, los padres tienen una gran influencia en las vidas de sus hijos, incluso cuando estos son adultos, especialmente en temas relacionados con el amor y el matrimonio. En este punto es inevitable recordar la serie que los unió Superíndice 3. Senu con diéresis al Kab, o Love is in the Air como se la conoce internacionalmente, es una comedia romántica que conquistó Superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. La historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan, un exitoso arquitecto, para conseguir una beca universitaria, es un club psicomoderno que sigue enganchando a nuevas audiencias. La premisa de la serie, aunque simple, tenía un gran potencial para el romance y la comedia, y los guionistas supieron aprovecharlo al máximo. La química entre Hande y Kerem era innegable, y la serie se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno global. Su con diéresis copyright cito radicaba en la combinación Superíndice 3N de una trama divertida y original, unos personajes carismáticos y sobre todo, una gran dosis de romance y pasión Superíndice 3N. La tensión Superíndice 3N sexual entre Eda y Serkan era palpable desde el primer capítulo, y la audiencia no pudo esperar a verlos juntos. Senu con diéresis al Kab catapultó Superíndice 3 a Hande y Kerem a la fama internacional, convirtió copyright-dolos en dos de los actores turcos cotizados del momento. Sus redes sociales explotaron, sus nombres se convirtieron en trending topic mundial y sus imágenes inundaron las revistas y los portales de noticias. Pero no podemos hablar de parejas y Superíndice 3 nicas de las series turcas sin mencionar a otro dúo que también copyright N nos robó Superíndice 3 el Corazu Superíndice 3N, Burakuzu Párrafo y Bit, y Neslihan Atagul en Kara Sevda. Esta serie, que se tradujo al español más menos ol como Amor Eterno, es un drama intenso y conmovedor que narra la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de Minerva, y Nihan, una chica rica y privilegiada. La diferencia de clases sociales, las intrigas familiares y los obstáculos del destino se confabulan para impedir que puedan estar juntos. Kara Sevda es una serie que te atrapa desde el primer capítulo y te mantiene en vilo hasta el final. La trama es llena de giros inesperados, secretos oscuros y personajes complejos que luchan por sobrevivir en un mundo lleno de injusticias y desigualdades. La interpretación Superíndice 3N de Burak y Neslihan es magistral, y la química entre ellos es palpable. Kara Sevda es una de las series turcas premiadas y reconocidas a nivel internacional, y su con diéresis copyright cito se debe en gran parte a la fuerza de su historia de amor y a la calidad de su producción Superíndice 3N. La serie ha sido traducida a múltiples idiomas y ha sido emitida en numerosos países, consolidando el prestigio de las producciones turcas a nivel mundial. Otro drama que vale la pena mencionar es Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Banu Párrafo Tatlıtuğ, es una adaptación Superíndice 3N de una novela clásica turca y cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico y viudo, con el objetivo de escapar de la pobreza y la infelicidad. Sin embargo, Biter se enamora perdidamente de Belul, el sobrino de Adnan, y ambos inician una relación Superíndice 3N clandestina que tendrá consecuencias devastadoras. La serie explora los límites del deseo, la traición Superíndice 3N y la culpa, y muestra las consecuencias trágicas de las decisiones impulsivas. Aşk Memnu es una serie que explora temas como la pasión Superíndice 3N, la infidelidad, la ambición Superíndice 3N y la culpa. La trama es compleja y llena de matices, y los personajes muy bien construidos. La interpretación Superíndice 3N de Beren Saat y Banu Párrafo Tatlıtuğ es impecable, y la serie se ha convertido en un referente del drama turco. Aşk Memnu es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestros actos. La serie fue un autocopyright ticofenu Superíndice 3 menocultural en Turcúa y marcó Superíndice 3 un antes y un después copyright S en la producción Superíndice 3N de series de televisión Superíndice 3N en el paus. Volviendo al tema principal de nuestro vídeo, la posible reconciliación Superíndice 3N de Hande y Kerem,
es importante recordar que ambos son Ju superíndice 3 venes y tienen mucho camino por recorrer. Kizu se necesitan tiempo para madurar, para explorar otras opciones y para darse cuenta de lo que realmente quieren. O Kizu el destino tiene otros planes para ellos. Lo que es cierto es que su historia de amor sigue fascinando a miles de personas en todo el mundo, y que la esperanza de verlos juntos de nuevo nunca se desvanece. Su química en la pantalla era innegable, y muchos creen que esa conexión superíndice 3 en especial podrá resurgir con el tiempo. Mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a cualquier novedad que surja al respecto. Estaremos investigando, buscando pistas y compartiendo con ustedes todas las actualizaciones que encontremos. Incluso estamos pensando en enviar a nuestro equipo de reporteros a Estambul para investigar a fondo esta historia. Asu que no se despeguen de nuestro canal y mantu copyright nanse al tanto de nuestras redes sociales para no perderse nada. Estaremos publicando fotos, vídeos y actualizaciones en tiempo real. Y ahora, para terminar este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la supuesta cita secreta entre los padres de Ande y Kerem, de las especulaciones que han surgido al respecto y de la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N entre los dos actores. También copyright N hemos recordado la serie que los unió superíndice 3, Senu con diéresis al Capm, y hemos mencionado otras parejas IQ superíndice 3 nicas de las series turcas, como Burak Uzu párrafo y Bit y Neslihan Atagul en Kara Sebda, y Beren Saat y Kwanu párrafo Tatltui en Aik Memnu. Además hemos explorado la importancia de la familia en la cultura turca y CU superíndice 3 esto podrá influir en la decisión superíndice 3N de Ande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado a Ciu Copyright Ndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por las series turcas y estar al tanto de todas las novedades que surgen en este fascinante mundo. Este es solo el comienzo de nuestra cobertura sobre esta emocionante historia. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Ande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? Copyright les pareció superíndice 3, Senu con diéresis al Cam? ¿Es su pareja favorita de las series turcas? ¿Creen que los padres realmente es tu N interviniendo? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y por último pero no menos importante les invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright N son amantes de las series turcas, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Muchas gracias por vernos y hasta la superíndice 3 Sima. Nos vemos en el superíndice 3 Simo vídeo. Y no olviden, estaremos atentos a cualquier nueva información superíndice 3N sobre Ande y Kerem. Hasta la superíndice 3 Sima, amantes de las series turcas. Adiós superíndice 3S.